uno de un collar. Es otra tienda. Ay, aquí está. Eso no es. La gran puta de tanta. Era un collar bien bonito con nombre. Ay, ya está. ¿Ves? Ay, qué rico se ve eso. Feo. Primero me voy a dar su volumen porque voy a grabar la clase. Compañero, buenos días. Buenos días. Buenos días, Lick. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Bien, licenciado. Con ánimos. Fíjate que fue la flecha. Simón, fue la flecha. ¿Listos para continuar con los puntos del día de hoy? Sí, licenciado, Sí. buenos Por días. supuesto, Bueno, licenciado. Buenos días. Sí, licenciado, ya listo. Bueno, solo quiero, antes de tomar el punto para el día de hoy, que es la teoría del delito, y que únicamente vamos a tocar lo más importante en relación a la teoría del delito para que a ustedes les pueda servir de complemento y terminar sus casos que tienen, si es que todavía no los han terminado. Quiero comentarles, ¿no?, que el trabajo de esos casos que tienen me lo van a estar entregando junto con
junto con la evaluación inicial que se va a hacer de la clínica, ¿no? Para la evaluación inicial se le va a asignar un tema a cada uno de los grupos junto al trabajo. Con eso se integra la nota que tiene el primer parcial, ¿no? Todavía creo que ya no tardarán en decirnos cuándo es la evaluación inicial o la primera, pero en esta semana que viene se les asigna el tema a cada uno para que ya lo empiecen a trabajar y lo tengan listo solo para entregarlo, ¿eh? Como les digo, el tema que tenemos para el día de hoy es la teoría del delito. Se supone, ¿no?, de que ustedes ya conocen la mayoría o parte de la teoría del delito que vamos a ver el día de hoy, y por eso es que es un poco así rapidito, ¿no? Porque ya cursaron derecho penal, ¿no? ¿Saraí? ¿Me escuchas, Saraí? No. Voy a meter. ¿Quién me quiere decir qué entiende por teoría del delito? Dayana. Todavía no entiendo. Me hizo volar. Edgar Rodríguez. Buenos días, Lick. Perdón, no vi que estaba activada mi cámara. Mi micrófono, perdón. ¿Qué? No, pues no se preocupe, si es para preguntarle, ¿verdad? ¿Qué entiende usted en relación a la teoría del delito? ¿Qué es la teoría del delito? Bueno, por los conocimientos que he tenido sobre la teoría del delito son las teorías, mismo nombre dice, los conocimientos, estudios que se han hecho para determinar que si un hecho es delito, que si es analizado conforme a los elementos que tiene la teoría del delito para determinar a tal hecho que si es considerado que es un delito. Solamente. Bueno, gracias. ¿Saraí? Saraí López. Dayana. Kimberly Peña. Como que nadie está ustedes. Buenos días, ¿no? Buenos días. ¿Quién me puede decir qué entiende de teoría del delito? Es un conjunto ordenado y lógico de preguntas que funciona como un sistema que establece de manera abstracta las características permanentes a los delitos en todas sus manifestaciones, licenciado. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más? Siempre les Yo, encargo licenciado, que abran buenos su días. cámara, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, Ileana. Se podría decir que es como que el estudio o el análisis de alguna acción, de una conducta humana, en la cual se estima que puede, para clasificarla, si puede ser identificada como un delito. Está bien, gracias. Como les digo, ahí traten de abrir su cámara. El que pueda abrir su cámara, que la abra, ¿no? Sí. Gabino. Buenos días, licenciado. Por Buenos teoría días. del delito, yo entiendo que son aquellas características generales que deben de tener una conducta humana para poder ser imputada como un hecho punible. Sí, puede entenderse como tal también. Sí. ¿Alguien más?
Buenos días, Lick. Buenos días. Y yo, a mi manera de ver, así, a grosso modo, es un concepto que nos explica los actos que van en contra de la ley. Sí, Porque si bien sabemos que estamos regidos por normas, ¿verdad? Entonces, esto nos explica qué es lo contrario al no seguir esas normas. Ajá, sí. Es parte de esa teoría del delito. De lo que se entiende como por teoría del delito en general, ¿no? ¿Alguien más? Buenos días, licenciada. Considero que es la que se encarga en analizar los elementos o las características como tal para poder incurrir en una conducta y tomarla como o considerarla como delito. Sí, sí. ¿Cuál es su nombre? Euda, ¿verdad? Sí, correcto, Euda. Ah, bueno. A ustedes no les gusta que uno los mire, ¿verdad? Ustedes. Silvia. Buenos días. Buenos días. Para mí, la teoría del delito es una rama del derecho penal mediante la cual nosotros estudiamos una serie de elementos lógicamente estructurados para determinar si la conducta del ser humano constituye o no un delito. Tiene parte de eso, ¿no? Tiene parte de eso, aunque no es una rama, ¿no? Porque la teoría del delito es en general, ¿no? Para todo el derecho penal es general, ¿no? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Fíjense que cuando nosotros nos preguntamos o cuando se pregunta qué es teoría del delito o qué se entiende por teoría del delito, podemos pensar en muchas partes qué es teoría del delito, ¿eh? Cuando en un caso concreto, un caso determinado, se analizan las acciones que una o más personas realizaron para saber si son constitutivas o no de delito, lo que se está haciendo ahí es aplicar la teoría del delito, ¿no? Analizar si las acciones que esta persona realizó, si esta persona efectuó, se adecua o no a una norma ordinaria o una norma especial que contenga señalados tipos penales. Ahí se está aplicando teoría del delito, ¿no? Pero adicional a ello, también nosotros podemos entender y debemos de entender que teoría del delito es la que el mismo legislador empieza a realizar cuando analiza o realiza un estudio de un proyecto para la creación de una norma, analiza posibles reformas a una norma penal que ya está vigente, y lo que está haciendo allí el legislador al momento de elaborar el proyecto de ley para presentarlo para su análisis, discusión y aprobación, lo que está haciendo es aplicar la teoría del delito, ¿no? Por eso se dice, ¿no?, que debemos de entender como teoría del delito todo aquel análisis, todo aquel estudio que el legislador o las propias personas como encargados de proponer al Congreso la creación de normas, todo aquel análisis o estudio que estas personas hacen antes, durante y después de la creación de esa misma norma, ¿no? Eso debemos de entender en relación a la teoría del delito. Como repito, si es parte de la teoría del delito, cuando se entra a analizar un caso en concreto, estamos aplicando teoría del delito.
pero a nivel general, entenderla, ¿no? Como todo aquel estudio que se hace por parte de las personas encargadas de proponer la creación de normas al Congreso, todo aquel análisis, todo aquel estudio que se hace antes, durante y después de la creación de una norma. Eso es lo que se debe entender por teoría del delito, ¿eh? Por eso es que inclusive se incluye como teoría del delito que esta teoría del delito no es nueva, ¿no? Esta teoría del delito se ha aplicado desde las épocas antiguas hasta las épocas actuales y se sigue aplicando y se seguirá aplicando teoría del delito, ¿no? Porque muy continuamente observan ustedes que se crean nuevas normas, que se modifican normas ya establecidas y lo que se hace allí es aplicar teoría del delito. ¿Por qué? Porque los legisladores lo que van tratando de hacer es en actualizar las normas ordinarias, especiales, penales, a las acciones que las mismas personas hacen de manera externa dentro de la sociedad, ¿no? Y que posiblemente no estén legisladas, ¿no? Eso es lo que es parte de la teoría del delito, ¿no? ¿Y qué se analiza dentro de la teoría del delito? Como parte del derecho penal, se analiza el tratar de proteger los bienes jurídicos que son de importancia a la sociedad, ¿no? Eso es lo que se hace con las normas jurídicas. Analizar los bienes jurídicos que son de importancia regular dentro de la sociedad buscando su protección, ¿no? Entendido eso de esa manera, nosotros miramos, ¿no? lo que es delito. ¿Quién me dice la definición de lo que se entiende como delito? ¿Quién me la dice? De los que tengo aquí cerca a la cámara. Licenciado, buenos días. Buenos días, Sonia. Este es el acto que está tipificado en nuestro código penal o en cualquier código que no vaya de acuerdo a las normas que tenemos estipulados o que viole algún derecho. Es parte de lo que podemos entender del delito, ¿eh? Pero debemos de preocuparnos que cuando decimos la definición o lo que entendemos como delito, que vaya incluido dentro de eso los elementos de lo que se entiende como delito, ¿eh? Allí vi a Edgar que tenía levantada la mano. Vi a alguien que tenía levantada la mano. Edgar. Sí, conforme al artículo 10, relación de causalidad, dice: los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencias de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos conforme a la naturaleza del respectivo delito, a las circunstancias concretas del caso o cuando la ley expresamente los establece como consecuencias de determinada conducta. Ajá, esa es la que entendemos como relación de causalidad, ¿no? Dígame, Silvia. Básicamente, delito es una infracción a la ley penal. Ajá. Lesiona un bien jurídico o jurídicamente protegido. Y si incluimos los elementos, sería, es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Sí. Solo le digo algo. ¿Quién realiza esa acción? ¿Quién realiza esa acción? ¿Quién ejecuta esa acción? Puede ser cualquier persona. Ajá, por eso es que tenemos que incluir dentro de esa misma definición como aquella acción o omisión de una persona, ¿verdad? Como aquella acción o omisión de una persona que es típica, es antijurídica y culpable y punible, como lo dijo, ¿verdad?
Para entenderlo así, ¿no? Porque nosotros sabemos que lo que realiza, que lo que se entiende como delito es una acción realizada por la persona que va en contra de lo establecido en una norma, ¿no? Eso lo puede decir cualquier persona que no entienda o no conozca las terminologías jurídicas que se deben de utilizar para definirlo como tal, ¿no? Pero nosotros que estudiamos para eso, ¿no? Debemos de entenderla de manera completa como aquella acción o omisión realizada por una persona que se encuentra establecida en una norma que es antijurídica y que puede ser culpable y sancionada, ¿no? Para entenderlo de esa manera, ¿no? Ninguna acción o omisión puede ser sancionada si no es ejecutada por una persona, ¿no? Cuando nos referimos a que esa acción o omisión debe ser típica, ¿por qué decimos que es típica? ¿Por qué decimos que es típica? Es típico. Porque está regulado en ley. Ajá, porque lo encontramos señalado en una norma ordinaria o especial, señalado de esa manera, ¿no? Señalado de esa manera. Por eso decimos que es típica, ¿no? Porque se encuentra normada en ordinaria o una norma especial, esa acción para considerarla como tal, ¿no? Por eso decimos que es típica. Y hay otra cosa también, ¿no? Una acción típica, una acción puede existir, ¿verdad? Una omisión también, ¿verdad? Esa acción también puede ser típica, pero también puede ser que aún teniendo los dos elementos positivos de ese delito, se diga también que no es antijurídica, ¿verdad? ¿Por qué decimos nosotros que existe una acción de una persona que es típica, pero que no es antijurídica? Porque las acciones realizadas por una persona pueden no ser sancionadas al final de una investigación. ¿Qué debe de pasar, verdad? ¿O qué debe de concurrir para que esas acciones que realizan las personas, además de ser típicas, también se dice que puede ser que no sean antijurídicas? ¿Por qué, verdad? Porque tiene una justificación de una defensa legítima, por ejemplo. ¿Porque tiene qué? Una causa de justificación, ya sea una legítima defensa. ¿Por qué es usted? Y así como uno de los casos que usted dio en el de los trabajos que usted nos dio, el caso número 17 creo, es cuando una persona es amenazada que iban a secuestrar a su hijo. Entonces cuando salió del campo de juego, cabal vio a unos muchachos que estaban secuestrando a su hijo, entonces lo disparó. Allí está una causa de justificación, digo yo, porque allí había una agresión ilegítima y también había una necesidad del medio empleado para impedirla. Y si no hubiera hecho, si no hubiera disparado, de seguro que ya hubiera secuestrado, digamos, pero al final de ese caso era una broma. Ajá, es la de un secuestro, ¿verdad? Ajá, por eso lo que yo digo es que ahí hay una causa de justificación, era legal lo que hizo, porque si no hubiera hecho, de seguro que ya hubiera perdido a su hijo. Lo que yo digo, eso es lo que yo pienso. Lo que sucede dentro de ese caso es que esta persona no era primera vez que aparentemente le intentaban secuestrar a su hija, ¿verdad? Ya había tenido una situación, o no sé si más anteriores, donde la habían intentado secuestrar, y en esta ocasión no era realmente un intento de secuestro, ¿no? Era una broma la que tenían sus amigos hacia ella, pero el
papá, como no sabía de esa situación, creyó que efectivamente estaba pasando, ¿no? Entonces, a consecuencia de esa reacción, es que él realizó eso y se terminó estableciendo de que, como dice usted, toda una broma que no era nada real, ¿no? Sí, sí. Puede existir posiblemente una causa que pueda no ser antijurídica esa acción que a él se le está atribuyendo, ¿no? Nancy Beatriz. ¿Qué nos dice usted en relación a por qué o qué entiende usted cuando decimos que existe una acción que es efectuada por una persona, que esa acción es típica, pero que no es antijurídica? ¿Qué entiende usted, usted también por eso? Ay, mire que acabo de entrar porque estaba en otra clase. Se me confundieron los links. Ahorita le digo, permita. Pero sí tenía que, sí es de esta clase, ¿verdad? Ahorita sí, estaba metida en otra clase. Usted andaba en otro lado, ¿no? Sí, cabal, es que de me plano le gustaba más la otra clase, ¿no? No, para nada. Ajá. Perdón. Ahorita me pongo al Y si principiamos con usted y me dice qué entiende por delito. Instalador de drivers. Ahora le damos clic izquierdo y presionaremos el botón que dice sí. Y saldrá una ventana que está instalando los drivers. Y cuando mencione en algún punto, dirá, presione una tecla. Boris. Tutorial definitivo de cómo configurar los Joy-Cons en Dolphin, ¿vale? Vamos a agregar dispositivos Bluetooth, ¿vale? Con los Joy-Cons, baterías cargadas y preparadas, ¿vale? Agregar un dispositivo. Vamos a aplicar Bluetooth y vamos a darle el botoncito que tiene aquí al lateral, que se nos enciende. A ver si se enciende. Nos tendría que aparecer en los dispositivos. Sí, parece que es un intruso. ¿Vale? Se os quedará así, la luz se os quedará así, ¿vale? Fabiola. Vamos a agregar, pues, el que es bien. Ya lo silenciamos, Lick. Bueno, gracias. Bueno. ¿En qué estábamos, no? Decíamos que puede existir una acción que es efectuada por una persona, que esa acción puede ser típica porque está establecida en una norma ordinaria o especial, pero al mismo tiempo que no es antijurídica. Y puede pasar en algunos casos porque es donde entra en juego, así a nivel general, que exista alguna causa que exima de responsabilidad penal a una persona. Esa es la razón para decir que ¿por qué nosotros decimos que una acción en un momento determinado puede ser no antijurídica, ¿no? Nosotros debemos de entender que cuando decimos como elementos positivos del delito son todas aquellas, primero, la acción o omisión que realiza una persona. Decimos que es típica porque está establecida una norma, ya sea ordinaria o especial, para conocimiento de las personas, para conocimiento de la sociedad y saber qué acciones puede realizar para considerarlas como delito o no. Fernando, dígame. Sí, buenos días, Lick. Buenos días. Yo creo que ahí tienen que tener dos elementos, la conducta y la voluntariedad. Por ejemplo, la voluntariedad, cuando se realiza la acción, ahí es creo que donde uno pues va en contra de las normas, pero cuando no hay voluntad de la acción, ahí creo que ahí es donde no puede quebrantar las normas. Eso es lo que yo entiendo. No sé si estoy en lo correcto. Sí, estamos bien. Lo que pasa es que cuando nos referimos al tercer elemento positivo del delito de lo antijurídico, se refiere a eso, ¿verdad? Accionar o actuar aún de acuerdo a que una norma le establece a usted que puede cometer cierta acción constitutiva del delito cuando actúa de forma a lo que la norma misma establece,
pero que además de esa acción tiene que ser consciente, tiene que ser voluntaria para que pueda constituirse como un tercer elemento positivo del delito, ¿no? Porque ya constituyendo o establecido como elemento positivo efectivamente de ese delito, ya la culpabilidad, ya nosotros ya la debemos de entender y como en aquella en donde la persona, aún teniendo conocimiento que esa acción estaba prohibida, que esa acción era de conocimiento de él, aún así, actuó de una forma distinta, ¿no? Entonces, ahí es donde encontramos la perfección de cada uno de los elementos del delito como tal, ¿no? Sí. Cuando nos referimos a las fases del delito, también debemos de entender que en la comisión de un hecho delictivo entran en juego fases internas en la comisión de un hecho delictivo y la fase externa en esa comisión, ¿no? Y que de acuerdo a la norma, el solo pensar, el solo planificar, pero no ejecutar, en muchos de los casos, la norma no lo sanciona, ¿eh? Porque únicamente pueden sancionarse aquellas acciones que se manifiestan o que se exteriorizan de la persona hacia la sociedad y que la norma previamente establecida lo tiene señalado como delito o posiblemente como una falta, ¿no? La fase interna en la comisión de un hecho delictivo es aquella que se considera que solamente existe en la mente de ese sujeto activo, pero nunca la manifiesta, ¿no? Eso en relación a las fases del delito, ¿no? Vamos ahora a verificar qué entendemos nosotros. Lick, disculpe. Sí, dígame. Lo que usted Héctor. mencionaba, gracias, que está en la mente, a eso es lo que se le considera el iter criminis. Intercrimes, como una fase interna en la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Ahí estamos. A Gracias, eso se le conoce como tal, ¿no? Sí. Gracias, Lick. Licenciado, perdone, buen día. Buenos días. Licenciado, en sí la antijurídica es algo lo que, o sea, está prohibido por una norma, pero la persona lo comete. En sí, en síntesis, eso es lo que significa la antijurídica, Lick. El tercer elemento del delito, ¿no? Ajá. El tercer elemento del delito, por eso nosotros decimos lo siguiente, ¿no? Decimos, ¿no? En relación a tenerlo como tercer elemento del delito, como aquella acción o omisión de una conducta, ¿no? De una persona. Es antijurídica cuando la misma es subsumible por un tipo penal ordinario especial que se le imputa y contrario a lo que el ordenamiento jurídico mismo lo establece, ¿no? Por eso nosotros decimos, ¿no?, que es antijurídico porque aún teniendo esa acción como persona, teniendo conocimiento de lo prohibido de esa norma, aún con ese conocimiento se le actúa de forma a la norma misma, ¿no? Eso es a lo que se le conoce como antijurídico, ¿no?, como un tercer elemento positivo del delito, ¿no? El actuar de forma, unos dicen de forma contraria a lo que la misma norma establece, ¿no? Pero lo que hace la persona es de forma adecuada a lo que la norma prohíbe, ¿no? Prohíbe como tal para ser considerado como delito, ¿no? Eso es lo que se entiende como lo antijurídico, ¿no? Gracias, Lick. Bueno, vamos acá con lo que entendemos en relación al derecho penal, ¿no? Acá lo importante en entender esto es ¿a qué va el derecho penal? ¿O qué busca? Ya decíamos también que el derecho penal, como parte de su misma teoría del delito, busca la protección de bienes jurídicos que son de relevancia para las personas dentro de la sociedad, ¿no? Pero cuando se investiga un hecho delictivo y lo que debemos de entender como derecho penal,
Algunos dicen, el conjunto de normas ordinarias o especiales que contienen acciones que los mismos legisladores han considerado como delitos, ¿no? Y que como consecuencia tienen la imposición de penas o medidas de seguridad, ¿no? Esta definición, lo importante o lo que se busca con esto es de que ustedes entiendan qué es el derecho penal, ¿no? Son todas aquellas normas ordinarias o especiales que contienen acciones que deben de ser realizadas por las personas y que después de su realización tienen como consecuencia sanciones o medidas de seguridad, ¿no? Es importante también para ustedes que entiendan por qué a consecuencia de una investigación penal, la consecuencia puede ser imposición de penas o medidas de seguridad. ¿Por qué cualquiera de las dos? Porque dentro de un proceso penal, después de estar ya investigado, se puede buscar imposición de penas o medidas de seguridad. ¿Por qué? Licenciado, considero que porque depende mucho del actuar de la persona, cuál fue lo que lo motivó y qué está tipificado en el código, y por eso se puede ver si es un delito grave o solo una lesión, por ejemplo. ¿Qué se imagina usted con eso? ¿Algún ejemplo en especial? Por ejemplo, digamos, si esta persona lo están teniendo por secuestro y después se da cuenta que no fue tanto es un secuestro, sino que nada más fue una detención ilegal, por ejemplo. Bueno, de acuerdo, ¿va? ¿Alguien más? ¿Quién más? Sonia. ¿Qué manda, licenciado? Perdón. Díganos algo de esto. De lo que estábamos hablando. Pues el ejemplo que le había dicho de la detención ilegal y que lo tenían por secuestro. Pues ya me perdí. Ajá, sí, pero lo que sucede, con el proceso penal es que el proceso penal primero busca establecer si el hecho que se está investigando es constitutivo o no de delito, ¿no? Eso primero, ¿no? Si a consecuencia de la investigación se llega a establecer o a probar dentro del juicio que efectivamente existe la comisión de un hecho delictivo, se va a pretender o se busca la imposición de una sanción o de una pena o medida de seguridad, ¿no? Pero aquí lo importante que ustedes deben de comprender es por qué la parte final de un proceso penal puede buscar sanción o medida de seguridad, ¿no? Yulisa. La miro ahí atenta, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha, Lick. ¿Yulisa? Sí, se escucha. No sé si soy yo, Lick. Sí. Usted misma. Mira la definición que tenemos acá, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué dentro de ese proceso, dentro de esa definición, tenemos que como consecuencia de un proceso penal, se va a buscar la imposición de penas o medidas de seguridad, ¿no?
algo que se le ocurra en relación a eso. Considero que estas decisiones se toman en base a la gravedad del delito. Porque Ajá. obviamente si fue un homicidio no se le va a dar una medida de seguridad, ¿verdad? Se le va a dar una pena. Entonces, y si es algún robo, pues entonces creo que se deben de considerar los elementos con los cuales se dio el delito. Y creo que en base a eso se toman esas decisiones. No, eso tendría para decirle. Bueno, gracias, ¿no? Edgar. Por lo que yo entiendo, Lick, es de que dependiendo de la fase del proceso y también de las personas, fase del proceso es cuando se interpone una denuncia, entonces el juez automáticamente dicta una medida de seguridad, notifica a las partes en donde ya no se pueden hablar o ya no se pueden acercarse de uno al otro, medidas de seguridad. Y lo otro es que dependiendo también de las personas, porque una persona que sí es cuando está en estado de interdicción, entonces no se le puede aplicar una pena, sino que solamente una medida de seguridad. Ok, me parece. Selvin. Creo yo que en esto que estamos hablando, creo que es la pretensión que uno busca al interponer una demanda penal. ¿Por qué? ¿Qué manda, Lick? ¿Por qué le digo? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver lo que definitivamente que cuando alguien presenta una denuncia o una querella para iniciar un proceso penal, definitivamente busca esencialmente la sanción de esa persona, ¿no? Pero ¿por qué? Aquí la interrogante es ¿por qué a consecuencia de esa investigación, de ese proceso penal que se ha tramitado, puede ser sanción penal o medidas de seguridad, ¿no? Creo que porque está regulado en una ley. Ajá. Y como decía, está tipificado. Bueno, Glenda. Sí, licenciado, yo he entendido que se hace para prevención, o sea, para prevenir que se vuelvan a cometer los mismos hechos delictivos. Bueno. ¿Alguien más? Licenciado, perdone, ¿será que así como las tobilleras que fue aprobado recientemente por el Congreso, será que entra acá también, digámosle, la pensión alimenticia? Porque también esto es de cárcel, no sé si es el tema que estamos tocando o estoy totalmente perdido ahí, pero me surge a mí esa, no sé si es duda o comentario. Fíjense que cuando nosotros hablamos de esto que tenemos acá, ¿por qué al final de un proceso penal se puede imponer penas o medidas de seguridad o corrección? Es distinto a las medidas de coerción que tiene el proceso penal para aplicarse a personas que la ley permite aplicarlas y que no tiene prohibiciones para poderlo hacer, ¿no? Porque esto último que usted ha mencionado, que es el famoso control telemático, entra o va a entrar a aplicarse para personas como medida sustitutiva, ¿no? Como medidas sustitutivas a las que ya tiene establecidas el Código Procesal Penal como una adicional, ¿no? Con la única diferencia, ¿no? Con la única diferencia de que esta persona puede optar a la aplicación de medidas sustitutivas bajo el control telemático, pero esta persona, si ustedes se dan cuenta de lo que se ha mencionado, esta persona va a tener que costear el valor de ese control
para que se lo puedan aplicar, ¿verdad? Entonces, son totalmente distintas, ¿no? Y eso, a eso es donde yo quiero que lleguen, ¿no? No quiero llegar con esto, ¿no? A que ustedes comprendan que cuando Edgar Ramírez creo que lo mencionaba, que cuando a una persona ha realizado una acción y que esa acción es típica, pero que no puede sancionarse porque existe alguna causa que eximen de responsabilidad penal, llámese esta causas de inimputabilidad, causas de justificación o causas de inculpabilidad, si es necesario, por el riesgo que puede representar hacia la sociedad. Sin el tratamiento es donde se busca que se le aplique a esta persona una medida de seguridad que tiene como fin corregir el problema de salud que pueda tener esta persona y que después de la aplicación de esa medida ya pueda ser parte de la sociedad y que no vuelva a delinquir, ¿no? Acá es donde podemos nosotros mencionar que puede entrar en aplicación las medidas de seguridad y corrección que se encuentran establecidas dentro del Código Procesal Penal, ¿verdad? Y dentro de esas medidas de seguridad y corrección que tiene establecidas el Código Procesal Penal, se mencionan lo siguiente, ¿no? El libro cuarto del Código Procesal Penal dice, ¿no? Procedimientos específicos, ¿no? Dentro de esos procedimientos específicos están procedimiento abreviado, procedimiento especial de averiguación, juicios por delito de acción privada y el número 4, juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, ¿no? Ahora vamos al artículo 484, ¿no? Este artículo 484, juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, dice lo siguiente, ¿no? Cuando el Ministerio Público, después del procedimiento preparatorio, estime que solo corresponde aplicar medidas de seguridad y corrección, requerirá la apertura del juicio en la forma y las condiciones previstas para la acusación en el juicio común, indicando también los antecedentes y circunstancias que motivan el pedido. Esto en relación a lo que se puede pedir por parte del fiscal cuando finaliza una investigación y establece, ¿no?, que esa persona que se investigó al momento de la comisión de ese hecho delictivo no tenía la capacidad mental de comprender que esa acción que estaba realizando es constitutiva de delito, ¿no? Adicional a esto, vamos nosotros a lo que se establece del artículo 84 al 89, ¿verdad? Pero el artículo 86 dice lo siguiente, ¿verdad? Aplicación jurisdiccional, ¿verdad? Las medidas de seguridad previstas en este título solo podrán decretarse por los tribunales de justicia en sentencia condenatoria o absolutoria por delito o falta. Cuando nosotros decimos acá que el derecho penal lo constituye o lo integran todas aquellas normas ordinarias, todas aquellas normas jurídicas ordinarias o especiales que contienen acciones u omisiones que los legisladores han considerado como delitos y que como consecuencia jurídica tienen la imposición de penas o medidas de seguridad, nos referimos a que esta medida de seguridad es aquel acto conclusivo
que el Ministerio Público puede formular después de agotada la investigación, ¿no? Agotó la investigación y llega a determinar que esa acción que realizó la persona lo hizo en un estado eximente de responsabilidad penal. Puede ser cualquiera, bueno, no puede ser cualquiera, ¿verdad? No puede ser cualquiera de esas causas eximentes, ¿no? Porque esas son situaciones que se dan como causas de inimputabilidad, ¿no? Esas son causas de inimputabilidad, ¿no? Para aplicar medidas de seguridad y corrección. Adicional a lo que se regula en el artículo 81 al 89 del Código Penal, 484 del Código Procesal Penal, también váyanse ustedes al 505 del Código Procesal Penal, el numeral 3, ¿no? Allí van a encontrar ustedes establecidos que las medidas de seguridad que se le imponen a una persona para tratarla de rehabilitar y que no vuelva a cometer otros hechos como los que se le juzgó en su estado de inimputabilidad, tienen que estarse controlando, revisando cada 6 meses, ¿no? Cada 6 meses, y lo que busca es llegar a un momento determinado que el médico o el perito pueda decir, esta persona ya está bien, ya no necesita más tratamiento y puede darse por finalizada esta medida de seguridad, ¿no? O también puede pasar, bueno, de que se finalice esa medida de seguridad que tiene, pero como esta persona, por su misma enfermedad, puede hacer que ya no tenga curación, de igual manera necesita, o el médico recomiende que pueda salir del centro donde estaba, ¿no? Pero si no tiene recurso familiar idóneo para que se haga cargo de él, pueda trasladarse a un centro especial donde no necesariamente están personas ya enfermas. Solamente hay personas que no tengan un recurso familiar con quien convivir, ¿verdad? A eso es a lo que nos referimos cuando dentro de esta definición decimos nosotros, ¿no? Que el derecho penal tiene como consecuencias la imposición de penas o medidas de seguridad, ¿no? Quiero saber si me comprenden, ¿no? Sí. Licenciado, no le entendí mucho. ¿Y qué artículo dijo del Código Procesal Penal, el 500, cuánto que no alcancé a apuntar? Primero dígame algo. ¿Qué es lo que no entiende? Digamos, por ejemplo, cuando usted Sonia, dijo... ¿verdad? Sí, licenciado, perdón. Ajá. Sí, digamos, cuando usted decía de las medidas de seguridad, esa solo es un acto conclusivo que puede pedir el Ministerio Público, pero estas medidas se van a otorgar si, digamos, por ejemplo, para ver si lo capté un poquito, si en el proceso se determina de que digamos, el imputado actuó bajo un efecto violento o tiene alguna enfermedad y por eso actuó como actuó, entonces se le da una medida de seguridad y se interpone en el tiempo prudente para la curación del imputado. ¿Es así? Y que ya pueda ser, o sea, pueda ser algo normal, digamos, ya para la sociedad y que él ya no pueda volver a cometer este delito bajo esa enfermedad o causa que lo hizo cometer. Ajá. Fíjense que, o alguien más que tenga duda de esto, que me lo diga, así les explico, les vuelvo a repetir. ¿Quién más tiene duda de esto? ¿Nadie más? ¿Sí lo entienden? Pregunto ahora a las otras personas. Buen día, Lick. Sí, yo sí lo entendí, Lick.
¿Usted se lo entiende? Entonces, ¿le Sí. puede explicar a Sonia qué entendió entonces de eso? Sí. Fíjese, Lee, que lo que yo entiendo es que, póngale que hay una persona que cometió un delito, pero que cuando lo detuvieron, entonces al llegar a tribunales le detectaron que él estaba padeciendo de alguna enfermedad mental, es un ejemplo, ¿va? Entonces, pues, pero ellos, por supuesto que no lo declararon en ese momento. Yo le digo porque yo viví un caso parecido. Entonces, viene y se lo llevaron detenido y lo metieron preso. Pero resulta que cuando estaba la persona detenida y la familia empezó a ver que por qué estaba detenido, y entonces explicaron y dijeron que era porque él había agredido a una persona. No fue delito de muerte, sino que fue agresión. Sin embargo, lo llevaron preso porque fue fuerte lo que hizo. Entonces la familia lo declaró enfermo mental, y entonces las autoridades lo que hicieron fue que lo remitieron al, ¿cómo se llama este? Hospital Federico Mora. Sí, al Federico Mora, exactamente. Y entonces ahí sí ya lo declararon que él sí realmente no estaba bien de su mente. Le empezaron a dar tratamiento y lo dejaron libre, sin ningún problema ya con la autoridad. Ajá. Sí, lo vuelvo a explicar, ¿verdad? Muchas gracias. Lo que sucede con esto es que a una persona se le puede iniciar un proceso penal común como a cualquier otra persona, ¿verdad? Pero lo que va a dar la razón o la justificación para que el fiscal pueda hacer su petición es la investigación, ¿no? Si a consecuencia de la investigación se llega a establecer que esta persona, al momento de la comisión de ese hecho delictivo, no estaba en sus 5 sentidos, estaba en un estado de inimputabilidad, porque esta persona padece de alguna enfermedad que no le haga comprender que es malo lo que está realizando, ahí es donde entran a evaluación con los peritos especializados en la materia o la enfermedad que esta persona padezca, y ellos van a dictaminar, van a concluir qué enfermedad tiene, cuál es el estado de salud de esta persona, si puede comprender, en conocer la diferencia entre un bien y un mal, y qué es lo que recomiendan, ¿no? Si esta persona, de acuerdo a ese dictamen, se llega a determinar que es una persona que es inimputable porque es una persona de una enfermedad que no tiene curación, posiblemente se ordene el internamiento de esta persona para tratar de recuperarlo, ¿no? Pero si a consecuencia de las mismas evaluaciones se va estableciendo, como dicen clínicamente, ¿no?, que padece de una enfermedad irreversible, ¿no? Y los médicos dicen, ¿no?, que cuando una persona padece de una enfermedad irreversible es porque la persona ya no tiene curación, sino lo que se va buscando es el control, el mantener el control nada más de esa persona, pero cura realmente no tiene, ¿no? Se puede llegar a determinar, inclusive, no solamente dejándolo en libertad, sino dejándosela a una persona con recurso familiar para que se haga cargo y controle a esa persona por su tratamiento que deba de tener o por sus consultas que deba de continuar en el centro hospitalario que le quede más cercano, ¿no? Entonces, allí es donde entra en aplicación esto, ¿no? Pero por eso les repito, ¿no?, aquí entra en aplicación artículos. Licenciado, disculpe, yo no sé si es mi internet, pero se le escucha entrecortado. Vamos a verificar.
¿Cómo escuchan los demás? Se escucha bien, Lick. Se escucha bien. Licenciado. Sí, se escucha bien. Bueno. Entonces tal vez es su señal, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, ¿no? Para comprender esto, debemos de entender que es una petición que realiza el fiscal después de haber agotado la etapa preparatoria en un proceso penal, ¿no? Busca que el juez, mediante ese juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad, primero llegue a verificar que efectivamente esta persona es una persona enferma, ¿no? Y que a consecuencia de esa enfermedad necesita esa medida de seguridad para darle el tratamiento. Porque el artículo 86, del artículo 84 al 89 encontramos lo esencial en relación a las medidas de seguridad, ¿no? Pero el artículo 86 tiene establecidas que esas medidas de seguridad únicamente pueden decretarse mediante sentencia de forma condenatoria o absolutoria, ¿no? Porque lo que pretenden es recuperar a esta persona, ¿no? Luego de haberse decretado la aplicación de medidas de seguridad, vamos a aplicar el contenido del artículo 505, ¿no? En este artículo 505, numeral 3, ustedes van a encontrar que esas medidas de seguridad deben de controlarse por lo mínimo cada 6 meses. Y tiene como objetivo verificar mediante las evaluaciones médicas y periciales si esta persona sigue enferma, si esta persona ha mejorado y a discutir si debe de continuar en internamiento o en la situación en que está o debe de modificársela la situación de estancia de esta persona, ¿no? Porque el objetivo de esta revisión de medidas de seguridad es establecer eso, ¿no? O inclusive darse por finalizado es la aplicación de esa medida, ¿no? ¿Me comprende un poco más con eso, Sonia? Sí, licenciado, ya me quedó ¿Sí? todo muy claro. Sí, sí, licenciado, gracias. Les recomiendo que lean esos artículos, ¿no? Como les decía, artículos 84 hasta el 89, aunque en sí lo relacionado a medidas de seguridad, según el Código Penal, terminan hasta el 97, ¿no? 84 al 97 del Código Penal, ¿no? Pero esto viene a consecuencias del procedimiento especial de acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, ¿no? Tienen que leer el artículo 484 al 487 del Código Procesal Penal, ¿no? Y luego, para saber cómo se controla, al 505 del Código Procesal Penal, ¿no? Porque este 505 tiene lo que es la medida de seguridad y corrección y la remisión y reglas especiales. Ahí lo van a terminar. Si leen ustedes estos 3 articulados que yo les he mencionado, si tienen alguna duda, posiblemente lo van a comprender mejor, ¿verdad? Pero de igual manera, si tienen más dudas, me lo pueden preguntar, ¿verdad? ¿Alguien más? Licenciado, disculpe, buenos días. Buenos Fíjese que a días. mí me ¿Quién surgía habla? Brenda. Surama. Sí. Bueno. Fíjese que a mí me surgía la duda cuando las personas les gusta prácticamente ser violadores sexuales, pero en forma así consecutiva, aunque sepan que es malo, siempre lo sigan haciendo con personas vulnerables. ¿Entraría en esos casos? Pues yo no le podría asegurar si
sí o no, ¿verdad? Porque para llegar a determinar si estas personas realmente merecen la aplicación de una medida de seguridad, dependiendo del estado de salud que un médico especialista pueda determinar, ¿no? Porque de lo contrario, si solamente son situaciones que se dan porque ellos quieren hacerlo, entendiendo que es incorrecto, allí lo que merecerían es una sanción, ¿no? Un proceso penal y una sanción, ¿no? Pero cuando se aplican estas medidas es porque mentalmente las personas así los han determinado clínicamente, ¿no? Si no, mire usted cuántas personas que son violadores en serie, por decirles así, que están cumpliendo a veces condenas y no se les ha aplicado esto, ¿no? Porque se les ha considerado unas personas conscientes de entender que lo que hacen es malo, ¿no? Y sí son capaces de afrontar el proceso penal y cumplir una pena, ¿no? Fernando. Gracias, Lick. Sí me comprende, Brenda. Sí, lo que pasa es que yo me ponía, como hay tantos casos, ¿verdad? Que con tal de no obtener esa pena, pueden tratar de eximir, ¿verdad? Justificar de que son personas que están enfermas, ¿no? No, es que eso no lo determinan ellos, ¿no? Eso lo determina un especialista, un médico, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes tal vez aquel caso de violadores que se estaba dando en zona 11, ¿no? La mayoría de esas personas, estoy seguro que esas personas están condenadas, ¿no? Están condenadas cumpliendo una pena, ¿no? Fernando, ¿quiere mencionar algo? Sí, licenciado. Entonces, sí ya comprendí sobre lo que se trata es de evitar la comisión de hechos relevantes a enfermos mentales, pero como dijo también que o inimputables, en este caso también estaremos hablando de menores de edad. No, el tratamiento para personas menores de edad es distinto, ¿no? Primero porque se va por un procedimiento especial y no entra en aplicación las normas que hemos mencionado en relación a los adultos, ¿no? Entonces, si esa persona como inimputable siendo menor de edad, la inimputabilidad del menor de edad, según el artículo 23, esa inimputabilidad no se refiere exactamente a enfermedad como tal, ¿no? Porque el Código Penal determina como eximentes de responsabilidad, causas que eximen de responsabilidad penal, las causas de inimputabilidad, y dice, ¿verdad? No es imputable el menor de edad, ¿verdad? Pero esa inimputabilidad del menor de edad que establece el artículo 23 del Código Penal se refiere a la no aplicación de las normas penales ordinarias para un adulto, ¿no? Y por eso es que la Constitución, cuando se refiere a los menores de edad, dice lo siguiente, ¿no? Menores de edad, ¿no? Los menores de edad que transgredan la ley son inimputables. Su tratamiento debe estar orientado hacia una educación integral propia para la niñez y la juventud, ¿no? Los menores cuya conducta viole la ley penal serán atendidos por instituciones y personal especializado. Por ningún motivo pueden ser recluidos en centros penales o de detención destinados para adultos. Una ley específica regulará esta materia, ¿no? Cuando el artículo 23 regula esto, repito, se refiere a la no aplicación del proceso penal de adultos a menores, porque la ley de adolescentes en conflicto con la ley penal tiene un procedimiento especial y de acuerdo a la edad de ese menor, así va a ser tratado, ¿no? Porque hace tres agrupaciones prácticamente, ¿no? Son sujetos a un proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, aquellos menores que estén comprendidos de los 13 a los 15 años y de los 15
hasta antes de cumplir la mayoría de edad, ¿no? Y los que sean de menor de 13 años hacia abajo, es un tratamiento más especial para ellos porque solamente se les tramita un proceso de protección, ¿verdad? A eso se refiere la inimputabilidad del artículo 23 del Código Penal, ¿no? Muchas gracias, licenciado, por la aclaración. ¿Alguien más? Perdone, usted mencionó otro artículo aparte del artículo 23. No alcancé a escuchar cuál es el artículo de la 23 del Constitución. Código Penal, ¿verdad? 23 del Código Penal y 20 de la Constitución, ¿verdad? Ah, 20, gracias. Ajá. ¿Más dudas por acá? El objeto del derecho penal, decíamos, el objeto del derecho penal es la protección de todos aquellos bienes jurídicos que se consideran de importancia para la sociedad, ¿no? Miren ustedes, o analicen cada una de las normas ordinarias o especiales. Ustedes van a establecer que en su parte considerativa de cada una de esas normas indica la razón, ¿no? El motivo de la creación o de la reforma de una norma como tal, ¿no? Busca la protección de esos bienes jurídicos, pero no de bienes jurídicos en general, ¿no? O en particular, ¿no? Busca la protección de aquellos bienes jurídicos que son o se consideran de importancia para la sociedad, ¿no? Eso es lo que busca el derecho penal, ¿no? Y es parte de la misma teoría del delito, ¿no? Disculpe. Dígame, Héctor, ¿no? Sí, gracias. Sí, Cuando nació el Código Penal a la vida jurídica, nuestra última edición en el 73, ajá, decía esto, ¿verdad? Que casos de inimputabilidad a los menores de edad, pero en aquel entonces todavía no existía la ley de adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, hubo muchos años donde se dio un abuso por parte de algunos menores de edad que, conscientes de los actos delictivos, los hacían o los cometían porque eran inimputables, ¿verdad? Pero históricamente la ley fue evolucionando hasta que se dio esta parte especial de los 13 a los 15 y de los 16 hasta antes de cumplir 18 años por el abuso que había, ¿verdad? E inclusive las bandas delincuenciales reclutaban a menores de edad a sabiendas de que eran inimputables, ¿verdad? Pero a raíz de este abuso fue que fueron naciendo estas otras leyes especiales para poder combatir, vamos a decir, ¿verdad? Este abuso. Gracias, Lic. Bueno, sí, así es, ¿verdad? Lo que sucede también, lo que sucede de que antes de entrar en vigencia esta ley de adolescentes en conflicto con la ley penal, existía un código de menores, porque sí existía un código de menores, pero ese código de menores era así de manera tan general que tenía Estamos menos... sin audio. Sí, licenciado, disculpe, el audio está fallando. Todo lo ¿Me último escuchan? no se le escuchó. ¿Me escuchan? Sí se le escucha. Fuerte y claro, fuerte. Escúchale. Ah, bueno. No, lo que les decía es que antes de la entrada en vigencia de este decreto, ¿a qué se refiere la Ley de Protección de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, que es el decreto 27-2003? Existía un código de menores, ¿no? Pero ese código de menores era en relación al debido proceso mucho más malo que el mismo código que actualmente se encuentra, ¿no? Porque yo recuerdo que estando como delegado de la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal en el departamento de Chimaltenango, llevamos muchos procesos en aplicación de esa norma anterior y era bien escueto, ¿no? Era bien escueto, donde inclusive solamente al
al menor que se consideraba afectado por la imposición de una medida, podía apelar, ¿no? Podía impugnar, ¿no? Y yo todavía recuerdo que en una aplicación especial planteé una inconstitucionalidad en caso concreto de esa norma y la Corte de Constitucionalidad me la declaró con lugar, ¿no? Porque dijo, ¿no? De que todos los sujetos procesales en ese debido proceso, en ese derecho de defensa que tienen, tenían el derecho o la facultad de poder impugnar en cualquier momento, ¿no? Pero tiempecitos después ya entró en vigencia este decreto 27-2003 y que está un poquito más completo, ¿no? Les digo más completo porque aún así, si nos vamos a analizar de forma integral, este decreto tiene muchas ambigüedades, ¿no? Violenta, para mí violenta, aún así como está el principio de legalidad, porque siendo una norma especial de adolescentes en conflicto con la ley penal, nos remite a normas ordinarias, normas especiales, y no regula dentro de su mismo cuerpo de esta norma las penas para imponer en relación a cada uno de los delitos, ¿no? Lo único que establece en relación a las sanciones a imponer a un menor de edad, que muchos dicen no son penas, ¿no? Son sanciones, ¿no? Sanciones socioeducativas, le llaman ellos, ¿no? Puede ser lo máximo, aún siendo grave el delito, hasta 6 años, ¿no? Pero, como repito, a eso se refiere, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Vamos al objeto del derecho penal, ¿no? Decíamos, el objeto del derecho penal es proteger todos los bienes jurídicos, pero que son de importancia para toda la colectividad, para toda la sociedad, ¿no? Hacia eso es donde vamos, ¿no? Del derecho penal, ¿no? El derecho penal y sus características como tal, ¿no? Tiene 5 características, ¿no? Es una ciencia que se considera como cultural, es normativo, es valorativo, es finalista y es público, ¿no? ¿Quién me dice por qué el derecho penal como una de sus características es una ciencia? Es una ciencia cultural, ¿verdad? ¿Usted, Héctor? Sí, porque abarca, vamos a decir, temas científicos, ¿verdad? Entonces se estudia como una especialidad aparte, ¿verdad? Que conlleva temas científicos. Gracias. Bueno. Teresita del Rosario. Si tienen problemas con su señal cuando yo los llame, pueden escribir en el chat, ¿no? Para pensar que sí están, pero no tienen señal, ¿no? Teresita. Buenos días, licenciado. ¿Cómo le va? Estaba preguntando por qué es una... ¿Por qué se debe o qué se debe entender al derecho penal en una de sus características como una ciencia cultural, ¿no? Ciencia cultural. Podría ser así como lo mencionó el compañero, porque nace de una costumbre. ¿Qué más? ¿Nada más? No se me viene, licenciado.
Sí, licenciado, yo más que cultural diría que es una ciencia social, porque estudia la conducta del ser humano en sociedad, en su totalidad, aunque si lo vemos desde el punto de vista cultural, ya se referiría por separado a las diferentes culturas, que claro que tomará rasgos distintos, pero en sí el derecho penal estudia la conducta del ser humano. Es mi opinión, Cam. Sí, tiene razón, ¿no? María Bexabé González. Sí, Lick, yo pues considero también que eso se considera una ciencia porque está basado en los hechos pasados, presentes y futuros que están sucediendo en la sociedad y en base a la forma en que se comporta en las personas. Ajá, perdone, ¿quién habló? Betsabe González. Es que la miro por acá y tenía como su audio no abierto, por eso pensé que no era usted, ¿no? Bien, Lick, es que yo tengo problema con mi cámara, entonces estoy en 2. Tiene doble cámara, ¿no? Sí. No, Lick, es que donde estoy hablando no hay cámara y no sé si se ve en el otro, ¿me entiendes? Bueno, por eso pensé eso, ¿no? Sí, pero aquí estoy. Bueno, ¿qué más? Lick, buenos días. Buenos días. Perdone por la cámara, Lick, es que estoy en el trabajo. Por ética no lo enciendo. Licenciado, yo tengo entendido que el derecho penal surge como una necesidad de la sociedad. O sea, somos una sociedad, la sociedad es evolutiva y la norma se crea para regular esa conducta. O sea, en la sociedad nacen los fenómenos y también debe nacer una norma que regule la conducta delictiva. No sé si estoy mal, licenciado. Sí, de hecho así es, ¿verdad? De hecho así es, ¿verdad? Lo que busca el derecho penal con la creación de normas a nivel general es regular la conducta de las personas dentro de la misma sociedad, ¿no? La situación es que cuando nosotros decimos que el derecho penal como una de sus características es una ciencia, comparto en parte de lo que mencionaba el compañero, que aparte de cultural, es social, ¿verdad? Pero se dice que es una ciencia porque se dan cuenta que el derecho penal no es estático. Si fuera estático, estaríamos todavía únicamente con el decreto 1773 que regula el Código Penal, ¿verdad? Pero miren ustedes cuántas normas dispersas especiales hay separadas al Código Penal, y por eso es que se dice que el derecho penal es una ciencia que busca mejorar la cultura de las personas dentro de la sociedad, pero que va hacia ellos mismos, ¿verdad? Por la evolución, el movimiento mismo que tienen el derecho penal es que se dice que es una ciencia, ¿no? Porque cada día se va analizando, se va tratando de mejorar situaciones que puedan ser posible, no muy entendibles, para mejorarlas de esa manera, ¿no? Por eso se dice que es una ciencia, ¿no? Por la evolución o los cambios que va teniendo dentro de la sociedad, ¿no? Miren ustedes, para bien o mal de la sociedad, mencionábamos leyes especiales, ley contra el lavado de dinero, ley contra la narcoactividad, ley contra la delincuencia organizada, aunque sea para procedimientos, como dicen, administrativos, entre mezcla de administrativos y judiciales, la ley de extinción de dominio, ¿no? Y así hay muchas otras normas más que son parte de la misma evolución del derecho penal, ¿no? Por eso decimos eso, ¿no? Por lo no estático que se mantiene dentro de la sociedad, ¿no? Por eso se dice que es una ciencia. La siguiente característica es
normativo, ¿no? Decimos que el derecho penal es normativo porque si no fuera normativo, no se pudieran perseguir acciones de las personas, ¿no? No se pudiera sancionar, ¿no? Entonces, cuando se refiere a lo normativo, nos referimos a que se encuentra establecido esas acciones que se persiguen dentro de una norma ordinaria o es especial, ¿no? Si quieren ustedes, porque se encuentran establecidas o reguladas en una norma ordinaria o especial, ¿no? A eso es lo que se refiere como lo normativo, ¿no? ¿Y qué entendemos por la tercera característica, ¿no? ¿Por qué valorativo, ¿no? Porque una de las características del derecho penal es que es valorativo. ¿Alguien, algún comentario de esto? Sí, yo digo que valorativo porque cuando se comete una acción delictiva, entonces se hacen las investigaciones pertinentes. Entonces, toda esa investigación que se haga previa, eso se da un valor, ¿verdad, licenciada? A la hora del debate. No sé si estará bien por ahí o no. Puede ser parte de eso, ¿no? Puede ser parte de eso. ¿Alguien más? Sí, licenciado, yo digo que es normativo porque da lugar a instituir regulaciones como normas de la conducta humana. Ajá. Karen Estrada. Karen Estrada. Sí, licenciado. ¿Usted qué nos dice? ¿Por qué se considera el derecho penal como valorativo? Pues yo considero que se considera así porque pues cada una de las normas establecidas en el código pues tiene pues, algún tipo de valor, ¿verdad? O sea, en el sentido de que pues, pues tiene como cada acto su consecuencia establecida en el código. Muchas gracias. Jessica Alvarado. Jessica Alvarado. Vivian Vázquez. Buenos días, licenciado. Lo considero valorativo porque considero que valora las actitudes o acciones de las personas respecto a lo que realizan. Ah, bueno, gracias. ¿Qué más? Sí, licenciado, para mí es valorativo porque instituye valores tanto positivos como negativos. Mira. Muchas gracias. Licenciado, tal vez porque valora la conducta humana en relación con el ordenamiento jurídico. Bien, también puede ser parte de eso, pero fíjense que lo que se ha entendido en relación a esa característica de valorativo es por lo siguiente, ¿verdad? Lo que sucede dentro de la práctica, al momento de estar conociendo un proceso penal en contra de una persona y al momento de estarse discutiendo la imposición de una pena, el juez al momento de estar analizando, estar deliberando en relación a la imposición de una pena, toma en cuenta varios aspectos, ¿no? ¿Cuáles son los hechos que se conocen, ¿no? ¿Por qué esta persona pudo haber realizado esas acciones? ¿Qué tanta conciencia tenía para realmente el poderlo realizar, ¿verdad? ¿Y qué circunstancias atenuantes o agravantes se dan al momento de la comisión de ese hecho, ¿no?
Por esas situaciones se dice que el derecho penal es valorativo, ¿no? Porque de acuerdo a las circunstancias en que se haya realizado la acción, de acuerdo a las circunstancias en que se haya ejecutado, posiblemente a consecuencia de ello va a ser la imposición de una pena, ¿verdad? En su límite mínimo, en su límite máximo, intermedio o mínimo, de acuerdo a la ley, ¿no? Porque todas las normas penales tienen como imposición de una pena mínima y una pena máxima. Y junto a lo establecido en el artículo 65 del Código Penal, entran en juego, en análisis, cada uno de esos aspectos, ¿no? Por eso se dice que es valorativo, ¿no? Pueden haber otros aspectos que pueden ser parte de esta característica como valorativo, pero en esencial esto que yo les menciono, ¿no? Por eso se dice que es valorativo, ¿no? Finalista, ¿no? Cuando se impone una sanción o una pena a una persona, ¿cuál es el fin de esa pena? ¿Qué se busca con la imposición de esa pena, ¿no? Porque el derecho penal es sancionador, ¿no? Pero adicional a ser sancionador, ¿qué se busca con esa sanción? Que la persona se reintegre a la sociedad. Ajá, entre comillas eso, ¿verdad? Reparar el daño causado. La conducta. También separar el daño puede ser parte de eso, ¿verdad? ¿Qué más dijo, perdón? Regular la conducta de las personas. Oh, pero regulada ya está, ¿verdad? O tal vez mejorarla, ¿verdad? Mejorarla dentro de la misma sociedad, ¿verdad? ¿Qué más? Yo considero que es finalista porque a la hora de terminar y llevar todo el proceso, pues se ve y se verifica si realmente la persona es culpable o inocente, y ahí sí que va la sanción que le corresponde. Ajá, pero ya cuando nosotros hablamos en relación al derecho penal, ya directamente al momento de la imposición de una pena, la finalidad de esa sanción es, entre comillas, rehabilitarlo y reinsertarlo a la sociedad como una persona útil y productiva, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca como otra de sus características del derecho penal cuando se dice que es finalista, ¿no? Y ahí también entran en juego lo que se regula en el artículo 10 y 19 de la misma Constitución, ¿no? Primero porque ahí nos establece que las personas privadas de libertad en situación de condena deben de estar en un lugar distinto a las personas que están con prisión preventiva únicamente en trámite de su proceso penal, ¿verdad? Y cuando no se da. Sí, en la práctica es complicado, porque por eso les digo yo, ¿verdad? En la práctica lo que pasa es que las personas, al contrario, en lugar de salir bien, salen especialistas en otros hechos delictivos, ¿verdad? Es problema del Estado, pero el principal problema del Estado es que a consecuencia del hacinamiento que se tiene, no permite que personas peligrosas estén separadas de las personas que no son muy peligrosas, ¿no? Por eso es que se da ese problema, ¿no? Y por eso es que no se logra el objetivo del artículo 19 de la Constitución, ¿no? Rehabilitación y reinserción tampoco se logra, ¿no? Y por último, que el derecho penal ya sabemos que es público, ¿no? Público de aplicación para todas las personas que integramos la sociedad, ¿no? En base a ese principio de legalidad, toda acción que se realice por parte de una persona, no importa quién sea, pues tendría que sancionarse, ¿no? Por eso se dice también que es público, ¿no? Licenciado, perdone,
Fíjese, por un ratito se me fue el internet. ¿Qué dijo que era el valorativo? Disculpe. Bueno, decía o les dije que es valorativo porque al momento de la imposición de una sanción, el juez que le toca emitir sentencia analiza los hechos en su contexto global, ¿no? Primero, analizar cuáles son los hechos que se le han atribuido, se le han imputado, de qué forma realizó esos hechos, si son de forma voluntaria o no son voluntarias, y si dentro de esas acciones que se le imputan existen circunstancias que pueden agravar la situación de esa persona, o existan circunstancias atenuantes que tiendan a mejorarlo, ¿no? Porque en eso, en aplicación del artículo 65, va a determinar si esta persona merece una sanción mínima, merece una sanción intermedia, o se le va a aplicar la pena máxima que establece cada delito, ¿no? A eso se decía que es valorativo, ¿no? Gracias, Lick. Aunque finalista, dijo el artículo finalista. 75, Lick, no sé en qué ley. Código penal, ¿no? 75. Código penal, ¿no? Finalista sí lo escuchó, ¿no? Sí, Lick, muchas gracias. Lo escuché. Ya, y en relación al derecho penal objetivo y subjetivo, primero en relación al derecho penal objetivo, sabemos nosotros que se refiere a todo el jus puniendi que realiza el mismo Estado en contra de las personas al momento de ser necesario, ¿no? Y el derecho subjetivo, derecho penal subjetivo, como aquellos hechos en los cuales el Estado tiene la facultad de poder perseguir, pero siempre y cuando también la persona agraviada, la persona interesada, requiera la intervención del Estado como tal, ¿no? En eso, especialmente en esos hechos perseguibles a instancia particular, ¿no? ¿Qué es una norma jurídica, ¿no? ¿Qué es una norma jurídica? Nosotros ya sabemos que una norma jurídica es todas aquellas normas ordinarias o especiales que los legisladores aprueban para la aplicación del Estado mismo, ¿no? En cada una de esas normas encontramos teóricamente establecidos que tienen dos elementos, ¿no? Un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Cuando dentro de la norma jurídica decimos nosotros que existe el primer elemento, el supuesto de hecho, se refiere a qué acción o qué debe de hacer la persona para adecuar su conducta a lo que esa misma norma establece, ¿no? Y que dentro de esa misma norma encontramos nosotros establecidos cuál es la consecuencia jurídica, ¿no? Miren ustedes, cualquier tipo penal, código penal o otra norma especial, ustedes van a encontrar la acción o la intervención que tiene el sujeto activo en la comisión de ese hecho, ¿no? Y por último van a encontrar qué es la consecuencia que tiene por esa acción que realizó, ¿no? A eso se refiere el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Entendiendo la consecuencia jurídica como aquella sanción que la persona va a recibir por ese supuesto de hecho, ¿no? Formas de comisión de los hechos jurídicos. Fabi, la asistencia. ¿No han firmado la asistencia? ¿De qué rato, Lick? Ya. Desde las 11 siempre la publican a de 11 a 11 y cuarto, Lick. Y estuvo hasta las 11:30 hoy. Sí, ya está. Formas de comisión de los hechos jurídicos. Doloso y culposo, ¿no? Doloso y culposo. El artículo 11 establece
cuando una acción de una persona es dolosa, ¿no? El artículo 12 del Código Penal también establece cuando una acción de una persona puede ser considerada como culposa y exige la concurrencia de 3 elementos, ¿no? Por negligencia, imprudencia e impericia, ¿no? Que uno está acostumbrado a verlos especialmente en los hechos de tránsito, ¿no? Eso en relación a las formas de comisión de los hechos, ¿no? ¿Quién me dice qué entiende por dolo? Yo entiendo cuando la persona tiene toda la intención de hacerlo. Así. ¿Sí? Ajá. Es una acción dolosa, ¿no? Entendemos por dolo toda aquella acción que realiza la persona de forma voluntaria, de forma consciente, que lo que está realizando es lo que quiere realmente efectuar, ¿no? Eso es lo que podemos entender en relación al dolo, ¿no? La voluntariedad de la persona en la realización de las acciones que está realizando o ejecutó, ¿no? ¿Quién me lee el artículo 11 del Código Penal? ¿Lo leo, Lick? Por favor. Artículo 11 del Código Penal. Artículo 11, delito doloso. El delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando, sin perseguir ese resultado, el autor se lo presenta como posible y ejecuta el acto. Ajá. Solamente. Miren ustedes, en qué parte de ese artículo 11 encontramos el dolo directo o dolo de primer grado, ¿no? Así se le llama también en la doctrina, ¿no? Dolo directo o dolo de primer grado, ¿no? ¿En qué partecita de ese artículo 11 lo encontramos? Donde dice el resultado ha sido previsto. Hasta allí, ¿verdad? Hasta allí cortamos y podemos considerarlo como el dolo directo, ¿no? Cuando una persona planifica y ejecuta una acción en la forma en que lo ha ejecutado, ¿no? El dolo indirecto, la parte siguiente, ¿no? O cuando, sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y aún así ejecuta la acción, ¿no? Dolo indirecto, ¿no? Acá les mencionaba a primera hora una situación de robo en una agencia bancaria, ¿no? El objetivo principal de una persona que entra a robar a una agencia bancaria es sustraer la plata, ¿no? Sustraer el dinero, ¿no? Pero para asegurarse ese resultado de la sustracción del dinero, ¿qué tienen que hacer, ¿no? Posiblemente neutralizar al policía, desactivar cámaras de vigilancia para asegurar el resultado, ¿no? Una situación que se adecua en el dolo, pero de manera indirecta, ¿no? Y el dolo eventual, que el artículo 11 no lo tiene regulado, pero que se dice, ¿no? Que de acuerdo a los que entienden el dolo eventual es aquella situación que es muy difícil de poderlo comprobar en la investigación de un caso en particular, ¿no? Es aquel que de forma esporádica puede darse y que por eso solamente se menciona de una manera teórica, no es regulado dentro de la normativa penal, ¿no? Disculpe, el dolo indirecto es el ejemplo que usted habló sobre el robo en una agencia, o sea, en un banco, Lick. Sí, a eso me refería cuando les indicaba ese ejemplo, ¿no? El dolo indirecto, ¿no? Cuando la persona para realizar una acción debe de posiblemente ejecutar actos previos, pero aún así se lo plantea a la persona como posible y ejecuta esa acción, ¿no?
Formas de consumación del delito. Bueno, el delito puede realizarse o puede consumarse de manera tal, de manera consumada y en grado de tentativa, ¿no? El artículo 13 del Código Penal establece, ¿no?, que se considera como delito consumado cuando para la realización de esa acción concurren todos los elementos que son necesarios para tipificar ese hecho como tal, ¿no?, para tipificarlo como delito, ¿no? Y el artículo 14, cuando dice, ¿no?, cuando se comienza su ejecución y la persona no llega a consumarlo, pero por causas que son ajenas a la voluntad de esa persona misma que lo está ejecutando, ¿no? Por eso es que no llega a realizarse en su totalidad, ¿no? Eso en relación a las formas de consumación del delito, ¿no? Fabi, ¿serías tan amable de volver a abrir la asistencia? Causas que eximen de responsabilidad penal, ¿no? Acá es donde mencionábamos nosotros, ¿no? ¿Por qué una acción de una persona puede ser típica y no antijurídica, ¿no? Decíamos, porque se pueden dar cualquiera de las causas que eximen de responsabilidad penal, ¿no? Llámese a esto causas de inimputabilidad, causas de justificación y causas de culpabilidad, ¿no? A eso nos referíamos cuando decíamos por qué una acción de la persona puede ser típica, porque está normada para saber si es delito o no, y no antijurídica, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Licenciado, disculpe, cuando se da eso de, ¿cómo se llama? Consumación del delito, cuando es tentativa, para eso no hay pena, ¿verdad, Lic? Porque no se ejecutó la acción, o siempre hay una pena cárcel, digamos. La ley tiene establecida la imposición de sanción, solo que rebajada una tercera parte según la normativa, ¿no? Sí existe sanción, pero no en su totalidad, ¿no? Solamente que sí se sanciona, ¿no? Pero no de igual manera, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguna duda con esto? ¿O con lo que hemos visto hasta acá? Lick, solo una duda respecto a la inimputabilidad. En el caso que usted nos puso del el atropello de la señora en la pasarela, ese caso me tocó a mí. Entonces, yo puse que no era culpable. Inculpabilidad porque realmente la persona que se atravesó debería de haber utilizado la pasarela. Entonces, yo pues puse ahí, ¿verdad? No sé si estoy bien, que como justificación, que ella fue la que cometió el error de no utilizar la pasarela y que realmente el señor que la atropelló, pues no tenía delito. Y que si, como ahí ponen qué sanción poner, ¿verdad? En el caso de él, pero si yo dije, no hay delito, pues no sé si está bien que yo puse que el Ministerio Público lo único que podía pedir, pues en último caso, que a veces pasa, es gasto nada más de mortuorios. Bueno, pues si esa consecuencia de una acción que la persona se pueda establecer que no tiene responsabilidad, pues inclusive no ni sería parte de eso, porque sería como voluntad de la persona en que
quiera reconocer los daños o los gastos que se ocasionaron a consecuencia de, ¿no? No recuerdo exactamente qué número de caso es. Creo que es no sé, el 11 o el 12, pero por ahí está. Ah, bueno. Licenciado, disculpe, en cuanto al ¿cómo es eso de las personas que padecen del sonámbulo, Lick? Las Eso personas es un que caso caminan mucho, dormidos, dice usted. sí, y que, ajá, lo que pasa es que hay un caso donde de repente esa persona carga el arma y dispara al compañero, ¿verdad, Lick? Entonces yo no sé si ese es un delito, ¿no, Lick? O tal vez padece de alguna enfermedad mental, o no sé. Es que las situaciones son distintas, ¿no? Recordemos que la persona puede ejecutar la acción, ¿no? Que esa persona ejecuta la acción y sí puede hacer que cometa un delito, ¿no? Pero a donde vamos es a establecer si ese delito que realizó esa persona merece una sanción, porque se puede adecuar o se puede decir que no es antijurídica, ¿no? Ahí es donde entran en juego estas causas que tenemos acá, ¿no? Para decirlo, ¿no? Que es delito posiblemente sí, ¿no? Porque lo tiene contenido una norma que matar a una persona es un delito, ¿no? Pero sí es antijurídica porque la persona se pueda determinar que en el momento de la comisión no estaba lúcida, ¿no? En sus pensamientos, si acostumbraba a levantarse de esa manera, posiblemente en un estado de inconsciencia realizó la acción, ¿no? Esas son las acciones que nosotros debemos de analizar para decir si es delito, si tiene una sanción, ¿no? O merece una sanción, ¿no? Licenciado, pero en caso de que fuera cierto que él andaba ahí sí que en su rollo, ¿va? Eso se puede considerar no un delito entonces, porque él no estaba al 100% o sea, mentalmente, ¿vale? Sí. Licenciado, sin embargo, yo considero que ahí hay una imprudencia, porque si él es conocedor de esa afección, en ningún momento debería cargar arma. Sí, el tipo de trabajo que tiene, pues no es el adecuado para la situación o estado de salud de él, ¿no? Posiblemente sí, ¿no? Fíjense que... Sí, dígame. Perdón, le continúe. Fíjense que quiero encargarles que estas causas que eximen de responsabilidad penal a las personas, las tres, me las lean, me las analicen, porque quiero que cualquier duda que tengan en relación a estas causas que eximen de responsabilidad penal me la puedan plantear el otro fin de semana para que con eso principiemos, ¿no? Les dejo como tarea analizar esos artículos que se refieren a estas causas que eximen de responsabilidad penal, ¿no? Lick, disculpe, en el caso que mencionaba la compañera anterior de la señora que atropellaron en la pasarela, la causa de inimputabilidad para ella está escrita en el artículo 125 de la Ley de Tránsito, donde dice prioridad de paso de los peatones ante los vehículos. Ajá. Con eso se puede eximir, aunque también hay una modificación que dice que cuando hay pasarelas, a 10 metros de la pasarela, si la persona atraviesa debajo de la pasarela a menos de 10 metros, entonces sí hay responsabilidad penal para la persona. Para la persona que atraviesa, sí, correcto. Ajá. ¿Verdad? Si fuese más de 10 metros de lejanía de la pasarela, entonces no... Entonces sí hay culpabilidad para la persona que la atropella, ¿verdad? Pero a menos de 10 metros sí. Es responsabilidad civil de la persona, pero también se justifica con el artículo 125, ¿verdad? De la Ley de Tránsito, prioridad de paso de los peatones ante los vehículos. Solo para reforzar un poquito el gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, estamos ahí con eso, ¿no? Les dejo como tarea estas causas que eximen de responsabilidad penal, ¿no?
para que las vuelvan a ver, porque esto ya lo conocen ustedes, ¿verdad? Me interesa saber si las comprenden, si tienen alguna duda con eso, ¿no? Y ahí lo dejamos por el día de hoy, ¿no? Gracias, licenciado. Feliz día. Muchas gracias a todos y que tengan buen descanso, ¿no? Buen fin de Gracias, semana. licenciado. Feliz fin de semana. Feliz tarde. Se cuidan. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Fabi, por haber Gracias, abierto licenciado. la... Buen fin de semana. Gracias, Lick. Feliz día. Un gusto Se cuidan. escucharlo. Que tengan buen día. Ahí les encargo que lean, ¿no? Pase buen día. Buen día, Lick. Se cuidan, buen día. Pase buen día, licenciado. Gracias, feliz día. Gracias. Feliz fin de semana, Lick. Igualmente, buen fin de semana. Adiós, Fabiola. Un gusto.